Ahí ya la estoy grabando. Sí, ahí avisó. Y Enrique, ¿cuántos casos tenemos? ¿3? Tenemos 4. Ah, bueno, bien. Vamos uno más acá de Misiones para completar, pero bastante variados los 4, así que Dale, está dale, lindo. dale. Vamos a ir viendo el tema del tiempo. La idea es que sea 7:30 estar terminando. Bueno, si dejamos el último caso, está supuesto a dar Dale. tiempos. Dale, perfecto. Sí, Está todo. total. Vamos a tener otra opción, otra oportunidad. Esto da para rato. Sí. Vamos por la 10ª recién. ¿10ª? No sé, 10ª o 11 me parece ya. Yo No las perdí la tengo cuenta, contadas. sí, Sí. 10 o 11. Pero bueno, ya ahí estamos hablando de alguna presencial, así que Recién Vamos. estuvimos hablando de... Sí, ya va a haber novedades. bueno, Guille, si querés, ahí está el Bueno. Vasco. Se lo ve lindo, así que dale. Vasco, ahora te vemos. Bueno. Sí, sigo con el celu, pero bueno. Está bien. Bueno, como para dar inicio a estas, no recordamos si 10 o 11 jornadas del litoral, y con esta nueva modalidad de ir regionalizando la organización de las mismas, primero la bienvenida a todos, desde la comisión directiva de la filial. Ojalá sea una jornada donde todos participemos. Hoy tenemos un invitado de lujo, pero que también es un amigo y una persona con la que se puede dialogar fácil, así que no tengan miedo de preguntar y de participar. Así que bueno, de paso Enrique Lago como coordinador de las presentes jornadas, y les mando un gran saludo y abrazo a todos, a disfrutar de las jornadas. Buenas noches a todos. Gracias, doctor Barrenechea, por estar. Bueno, hoy tenemos 4 casos de un grupo de patologías que por ahí todos le tenemos miedo, pero siempre nos pasa y siempre nos va a tocar, que son las complicaciones. Los temas son bastante diversos. Primero está la doctora Natalia Pagura del Hospital Alasia, si está. Ya le habilitamos para que, Inés, no sé si vos le habilitás para que comparta pantalla, y así vamos largando. Ya está. Buen día. Yo soy Dolores, voy a presentar yo el caso de nuestro hospital, que la Nati está de guardia, así que lo presento yo. Genial. ¿Puedo compartir nomás? Sí, ya están todos habilitados para compartir, así que vamos a hablar un poco de complicaciones, a ver quién se anima a mostrarlas. Bueno, ¿están viendo mi pantalla ya? Sí, se ve muy bien. Bárbaro. Bueno, comienzo. Buenas tardes a todos, mi nombre es Dolores Mendoza, soy residente de tercer año de cirugía en el Hospital Alasia de Santa Fe. Y el caso que les voy a presentar es de una paciente femenina de 4 años. Ella tenía diagnóstico de una enfermedad de Hirschsprung de segmento corto y se había confeccionado una colostomía sigmoide a cabos divorciados en el periodo neonatal. Por pandemia y otros motivos se había retrasado la cirugía del descenso y a los 4 años, por consultorio la turnamos e ingresó al hospital para hacerse el descenso. El día lunes 5 de abril le hicimos el descenso colónico endorectal transanal, la cirugía sin complicaciones en el momento. Al segundo día postoperatorio, el miércoles 7 de abril, la paciente estaba en cuidados especiales y se presentaba febril, con inestabilidad hemodinámica, el abdomen estaba distendido, tenso y doloroso. Se le solicitó un laboratorio en el que tenía leucopenia con 2.580 blancos, y en la fórmula se destacaban 28% de neutrófilos encallados, inmaduros, y una PCR de 229. Le pedimos también una ecografía que evidenciaba abundante líquido libre particulado en la cavidad abdominal, y se decidió su paso a terapia intensiva con el diagnóstico de shock séptico. Eso fue el miércoles por la tarde. Nosotros por este motivo, ese mismo miércoles a la tarde-noche, decidimos entrar a quirófano. Hicimos una laparotomía exploradora, lavado y drenaje de cavidad, tomamos muestra para cultivo del líquido de la cavidad abdominal, también se había tomado un hemocultivo antes de entrar al quirófano.
Se le confeccionó una ileostomía defuncionalizante para proteger la anastomosis que habíamos realizado 2 días antes, y le colocamos un drenaje que es el que... ¿Se escucha? Sí. Que Sí, es se el que escucha ven, bien. bárbaro, es el que ven a la derecha de la imagen, que está abocado al fondo del saco de Douglas. Además, en el perine ven, tiene la sonda vesical, tiene una sonda transanal, transanastomótica, y además pusimos una pararectal en la fosa isquiorrectal. Los cultivos de la niña vinieron una E. coli tanto en el hemo como en el cultivo del líquido peritoneal, y voy a volver un segundito para atrás. Esta imagen que ustedes están viendo acá es la mañana siguiente a la cirugía, cuando descubrimos la herida, y podrán ver que en la región inferior de Tenés la... cursor, Loli, si querés. Bárbaro. Acá, en la parte inferior, se ven estas lesiones, estas que parecen hiperpigmentadas, que nos llamaron mucho la atención y que decidimos mirarlas bien de cerca. La nena en las horas siguientes a la cirugía evolucionó hemodinámicamente inestable, con un shock séptico refractario inotrópico, y vimos que evolucionaban mal estas heridas, esas lesiones que habíamos evidenciado. Sospechamos una fascitis necrotizante, por lo cual decidimos al día siguiente hacer una fasciotomía amplia. La paciente, después de haber hecho la fasciotomía, tuvo una recuperación inmediata al remover el foco infeccioso, hasta incluso lograr suspender los inotrópicos. Después de haber hecho esta fasciotomía, continuamos con curaciones de la herida diarias, y 6 días después de haber hecho la fasciotomía y haber hecho curaciones diarias, descubrimos la herida y nos encontramos con un asa eviscerada en el fondo de la herida. Por lo cual, 6 días después de haber hecho la fasciotomía, la reingresamos a quirófano, redujimos la evisceración e hicimos un cierre de pared con puntos de Bicryl del plano musculaponeurótico. A todo esto, quiero destacar que la paciente se había recuperado bien después de haber hecho la resección de la fascitis, y esta evisceración la hace inmediatamente después de ser extubada. La paciente se extuba, empieza a toser y hace esta evisceración. 2 días después de haber hecho la reducción de esa evisceración, continuamos con las curaciones y volvemos a ver, como ven ahí en el fondo de la herida, una nueva evisceración. Así que en esta oportunidad decidimos volver a ingresarla a quirófano, ampliamos esa pequeña evisceración que ustedes ven ahí, terminó confluyendo en lo que ven ahora en la imagen, así que hicimos un lavado de cavidad, y decidimos en esta oportunidad colocar una malla de prolene y Bicryl, que es la que teníamos disponible, y para evitar el contacto de la malla con las vísceras, interpusimos en el medio el epiplo. La paciente continuó con buena evolución después de haber colocado la malla, continuamos con curaciones, y 5 días después de haber colocado la malla, se le da el alta de terapia intensiva. Continuamos con las curaciones, empezó a granular la herida, y 17 días después de haber colocado la malla, decidimos retirarla, y la herida estaba como la ven ahí en la imagen. Acá ven cómo va evolucionando la herida de la paciente. En este momento es que dimos intervención al servicio de cirugía plástica para que nos ayuden a pensar la estrategia de cómo íbamos a recomponer la pared. Así que se decidió, un mes después aproximadamente, hacer el cierre de la pared mediante un colgajo e injerto de piel. Luego se realizó otro injerto de piel, y 2 meses después de haber hecho la fasciotomía, esta era la evolución de la herida de la paciente, que terminó con curaciones con azúcar y cerró. Este es el caso de nuestra paciente, y lo queríamos presentar y traer estos interrogantes que se nos plantearon a nosotros, que son, ¿cómo creen ustedes que podrían haber evitado esta complicación de pared que se nos hizo después de haber hecho el descenso? Si creen que quizás una buena preparación colónica podría haber evitado esta evolución. Y también queríamos preguntarles si ustedes hubiesen o no colocado una malla luego de la segunda evisceración, como nos sucedió a nosotros.
y este es el caso de nuestra paciente. Buenísimo, doctora. Muy completa la presentación, gracias. Antes de darle la palabra a nuestro invitado, el doctor Barrenechea, lo presentamos. Eh, Muchos lo conocemos, el jefe de servicio del Hospital Garrahan. Como decía el doctor Guillermo Ciró, conocido, amigo de muchos, así que nos encanta que podamos hablarlo y más sobre todos estos temas que muchas veces cuesta presentarlos y demás. Así que, doctor, bienvenido y le damos la palabra. Bueno, gracias por la invitación. Como bien dijiste, soy conocido y amigo de muchos de ustedes. Y bueno, hay algunas cuestiones que podemos por ahí charlar del paciente. Yo haría algunas preguntas. Me llama la atención por ahí que con una enfermedad corta, como se refirió, de trayecto corto, que haya requerido una colostomía. Generalmente nosotros ese tipo de pacientes lo manejamos sin colostomía, hacemos el descenso primario. No es que no haya que hacerla nunca, me llama la atención que con un corto haya tenido una colostomía. Nosotros no hacemos habitualmente de la torre, y cuando hicimos de la torre o descenso endorectal, tuvimos complicaciones similares a esta. Evidentemente algo bien no debemos estar haciendo porque hicimos pocos, pero tuvimos 2 o 3 pacientes con peritonitis postoperativa inmediato, shock del paciente, y decidimos dejar de hacerlo y continuar con la técnica habitual que hacemos para estos chicos, que generalmente es un Johnson laparoscópico. Esto con respecto a la enfermedad Hirschsprung en sí. Ahora, con respecto a la fascitis necrotizante, y bueno, la fascitis necrotizante en realidad es una entidad que nosotros la tenemos que conocer y que obviamente está más frecuente en pacientes que tienen una causa infectológica local como pero que en realidad la tenemos que conocer para cualquier patología. O sea, una fascitis necrotizante la puede hacer una hernia inguinal, la puede hacer un píloro, la puede hacer cualquier paciente. Y los cirujanos pediátricos no tenemos tanto hábito en hacer lo que hay que hacer en estos pacientes, que creo que estuvo perfectamente realizado, que es la resección de todo tejido necrótico rápidamente, porque es solamente removiendo el foco y obteniendo tejido sano y sangrante, no importa la extensión de lo que uno tenga que sacar en la resección, es la única forma de que el paciente se estabilice y que pierda esa inestabilidad que tenía hemodinámica y demás que comentaron. Me parece que la resección de la fascitis, del compromiso necrótico y demás, fue fundamental en la evolución del paciente. Después de eso, viene con una resección amplia de pared, que es lo que fueron enumerando y que creo que fue correctamente resuelto. El problema está en cómo resolvemos la cavidad expuesta que le queda, exacto, esa que estamos viendo ahí. Pero ahí se ve muy bien que la resección fue buena porque tenemos piel sana, veo tejido sangrante, buena grasa. Habitualmente, buena grasa me refiero a color grasa y no necrótico como habitualmente se ve en esta fascitis. La resolución con malla o sin malla, y a ver, la resecaron rápidamente la malla por lo que entendí, pero sirvió para proteger la víscera, porque acá el problema es cuando aparecen las múltiples lesiones por fístulas, más de una. Acá se lo ve con, perdóname, claro, ahí se ve muy bien cubierta y evidentemente la colocación de la malla fue efectiva. Por ahí no le hubiese puesto prolene, creo que pusieron prolene, ¿no? Prolene y Vicryl. La de prolene tiene el defecto de que es tejido muy duro, es permanente y daña más, puede dañar más a la víscera hueca en sí. Yo hubiese puesto solamente la de Vicryl. Nosotros estamos usando para este tipo de mallas mucho de lo que las mismas mallas que usamos para la hernia fragmática, la Dual Mesh, que es una malla muy amigable en cuanto tiene buena dureza y es muy amigable para los tejidos porque tiene una capa lisa y una capa rugosa, pero ambas son muy poco dañinas para los tejidos en sí. Y hicieron al final un par de preguntas que no me la acuerdo exactamente. Una era la preparación colónica. Esa. La preparación y la malla, colónica, a ver, a mí me parece que la preparación colónica no está de más nunca, porque
A ver, Enrique, vos estuviste en el servicio Neuro, en el hospital de Neuro, y viste que, por ejemplo, ellos para las ampliaciones vesicales durante mucho tiempo no hicieron preparación y presentaron trabajos de que la preparación, por ejemplo, no disminuía el riesgo de complicaciones infecciosas. Sin embargo, hay algunas cuestiones, sobre todo legales, que, porque está bastante aceptado que para todo este tipo de patología la preparación colónica debe ser realizada. A mí me parece que si no somete al paciente a un riesgo exagerado, llamémosle que si le vamos a hacer un lavado colónico con Varex y sin control hemodinámico y demás, uno por ahí somete al paciente a un riesgo. Pero si uno puede hacer una prolija limpieza colónica, me parece que disminuye mucho los riesgos de infección en el postoperatorio. Igualmente, a ver, yo me acuerdo de haber visto en el hospital fascitis necrotizantes de esta magnitud en una estenosis hipertrófica de píloro, que el paciente no tuvo perforación del píloro en sí, o sea que fue un germen cutáneo, o no sé de dónde, si del ombligo o de dónde, pero hizo una fascitis necrotizantes magnitud similar a esta. Con lo cual no es que solamente por el foco enteral, por la falta de limpieza colónica, se produjo la fascitis. La fascitis se produce en cualquier paciente. Y creo que la otra pregunta no me la acuerdo. Y lo de la malla. La malla me parece un recurso bueno. Insisto, lo de la preparación crónica me parece que no es obligatorio, me parece que es conveniente. Y lo de utilización de malla, y el resultado de esto fue muy bueno, con lo cual no dudaría en que la malla fue útil acá. Cada uno utilizará la malla que tenga. No hay que utilizar mallas que sean muy, muy riesgosas para la vitalidad del intestino, por eso comentaba lo de la de Prolene. Pero cualquier malla que coloquemos, y sobre todo si la vamos a dejar pocos días, como en este caso, me parece que es de utilidad. Buenísimo, Doc. Bueno, Hay muchas un gracias. par de preguntitas en el chat. Preguntaban cuál fue el hallazgo intraoperatorio en la primera laparotomía. Después si ese líquido abdominal era materia fecal y si No, por qué le habían dejado los drenajes perineales. porque, bueno, no era materia fecal, era un líquido como seromático pero turbio, y le dejamos el drenaje pararectal pensando en que podría ser una fuga anastomótica a ese nivel, porque bueno, tenía la anastomosis baja, entonces lo pusimos como para proteger la anastomosis. Sí, en realidad ahí estaba preguntando Daniel y estaba contestando. Pensamos en una fuga anastomótica, entonces dijimos, como le tenemos terror al Fournier, fuimos a drenar todo el espacio pararectal, y por eso pusimos los drenajes ahí, ¿no? Perdón, Perfecto. mira, recordando a los pacientes que nos pasó lo mismo, fue llamativamente igual a ustedes. O sea, el paciente se descompensó. Yo no me acuerdo si 2 o 3, 2 seguro. El paciente se descompensó rápidamente posoperatorio, gravemente, estaba descompensado gravemente. Le hicimos lo mismo, le hicimos una ileostomía también a los 2 chiquitos y no se corroboró la dehiscencia ni la fuga, pero claramente tenía relación con que es una zona muy difícil obviamente de evaluar. La anastomosis de un descenso endorectal está muy en el fondo y uno no la puede observar con claridad. Pero, ¿qué origen puede tener que no sea una fuga anastomótica? Los casos, insisto, fueron muy parecidos. Por ahí no estamos haciendo bien la anastomosis que refiere el descenso endorectal, porque los casos fueron similares y la verdad que no he leído la literatura en general, pero claramente hay mucha gente que hace descenso endorectal y no tiene demasiadas de estas complicaciones. Pero evidentemente la fuga tiene que estar a nivel anastomótico. De todas Excelente. formas, después de este paciente nos tocó otro, hicimos Georgeson laparoscópico, como dice el Vasco, y la verdad que nos fue muy bien. Así que bueno, vamos a hacer un cambio. No, Perfecto. mira, Ahí pide la por ahí, palabra. por ahí uno, más que cambiar, a ver, por ahí tiene algún detalle que uno no está evaluando, porque uno tiene el concepto del descenso endorectal para no tener, nosotros tenemos volumen, pero como hacemos otra técnica no tenemos volumen de la torre, con lo cual por ahí estamos haciendo algo mal que no lo estamos detallando bien y nos pasó este mismo tipo de problemas. ¿Puedo hablar?
Sí, doctor, adelante. Nosotros en Rosario, en el Hospital de Niños Vilela y en la privada, tenemos varias de la torre hechas y por suerte siempre hacemos limpieza colónica, con control de medio interno, por supuesto, pero nunca tuvimos ningún problema de infección ni local ni de pared. Realmente me llama mucho la atención. Había una pregunta también en el chat que lo respondió el doctor Ciró, pero para ver la experiencia de los demás, si usarían en estos casos VAC. Sí, yo pregunté lo del VAC. Sí, nosotros lo hemos usado en otros casos y nos ha dado muy buenos resultados. Lo que pasa que es muy caro, pero a veces lo hacemos casero. Y nosotros íbamos a hacer uno casero, como respondí ahí en el chat, pero la verdad es que la paciente empezó a responder tan rápidamente y a granular tan rápido que bueno, esperamos y la verdad es que anduvo muy bien. Y con respecto a las mallas que Marcelo Barnechea decía recién, la verdad que no tenemos disponibilidad de dual mesh tan fácil. Bueno, ahora hicimos un pedido de stock y demás. Un poco estamos en el interior y por ahí ponemos con lo que contamos, ¿no? Y contábamos con esa malla y fue lo que pudimos poner. Así que por eso no pusimos dual mesh, que hubiera sido indudablemente lo ideal. Un buen residente tiene que tener una malla dual mesh en el casillero. Está bien. Nosotros, La verdad que- a la fascitis, a la imagen que estamos viendo acá, no hubiésemos dudado en colocarle también un VAC. Al principio, hace unos años, teníamos dificultades para conseguir VAC y ahora, como el hospital tenía tantos casos entre cirugía plástica, nosotros y otros servicios más esporádicos que lo usa también como traumato y demás, hay un equipo permanente y la verdad que nos ha simplificado mucho el manejo, porque el VAC casero es bueno, pero no tiene la efectividad que tiene un VAC bien colocado y con elementos adecuados. Y la verdad que el resultado para este tipo de pacientes que no tienen víscera expuesta o que no tienen tanta víscera expuesta, el resultado es muy bueno. En este caso también fue muy bueno, pero digo, el VAC realmente me parece una indicación ideal para este tipo de lesiones. Bueno, excelente. Vamos pasando al próximo caso, así le damos posibilidad a todos. Ahora le toca a la doctora Vanina Ror, nuestra representante de Misiones del Hospital Barreiro. Así que, Vani, si podés compartir la pantalla. Buenas noches, como dijo Enrique, mi nombre es Vanina Ror, yo soy residente del segundo año de cirugía pediátrica en el Hospital Fernando Barreiro de Posadas Misiones. En esta oportunidad queremos presentarle un caso de un paciente que actualmente tiene 11 años, de sexo masculino. Como antecedentes perinatológicos tiene diagnóstico de una malformación anorrectal sin fístula perineal, colostomizado en el periodo neonatal a los 2 días de vida. También presenta antecedentes patológicos de sermonorreno, criptorquidia bilateral y actualmente con diagnóstico de secuencia VAC. Cabe destacar que este paciente, desde el control que tenía en neonatología, nunca volvió a consultar al servicio, consulta nuevamente hace aproximadamente 2 años, junto a su madre, por iniciativa propia para la reconstrucción del tránsito intestinal, ya que refería que en el colegio se sentía incómodo junto con sus compañeros por la colostomía. Al examen físico, el paciente tenía un buen desarrollo neurológico, además de eso presenta asimetría de los miembros inferiores y el ostoma distal cerrado. En esta imagen se puede apreciar la cicatriz de donde se encontraba el ostoma distal. En estas otras imágenes son algunas fotos que le tomamos al paciente antes de haber ingresado a quirófano. En esa oportunidad, el plan terapéutico, ya que el paciente no estaba estudiado, se decidió realizar una cistoscopía en la cual se evidenció el orificio fistuloso a nivel del cuello vesical, además de la plástica del ostoma distal y el colograma distal en ese mismo acto quirúrgico, donde se puede ver el pasaje del contraste
a través de la bolsa rectal hacia la vejiga. El paciente presenta una buena evolución y a las 24 horas se va de alta. Consulta nuevamente 48 horas posteriores por distensión abdominal, vómitos y fiebre. Al examen físico se encontraba en muy mal estado general, con un abdomen distendido, tenso, doloroso, con un ostoma proximal que se encontraba vital pero no era funcionante y un ostoma distal necrótico. En ese momento se realiza una ecografía abdominal que evidencia asas dilatadas sin peristaltismo y líquido libre en ambos parietocólicos y recto vesical. En la radiografía de abdomen de pie que se realizó, se observan las asas intestinales dilatadas con edema de pared, niveles hidroaéreos y sin aire distal. Y en esta imagen es la que le tomamos en ese momento, donde se observa el ostoma distal con una celulitis periostoma y a nivel de la herida. Se decide en ese momento su ingreso a quirófano con una laparotomía exploradora, que lo que se evidencia es una peritonitis plástica, bridas y adherencias, que se realiza enterolisis, la cual fue bastante dificultosa, y la resección del ostoma distal. Estas son algunas imágenes de la cirugía donde se evidencian las asas intestinales dilatadas con el edema, el ostoma distal y a su izquierda el meso que presentaba un proceso inflamatorio más que nada crónico. Nos parecía algo más crónico, no algo tan agudo, aunque la clínica del paciente era aguda. El paciente pasa a terapia intermedia. A las 48 horas de este episodio vuelve a presentar el mismo cuadro clínico con eritema en la región de la herida y periostoma y se decide nuevamente su ingreso a quirófano. En ese momento se constata que tanto el ostoma distal como la bolsa rectal se encontraban necróticos, se realiza resección del mismo, también en esa oportunidad se realiza el cierre de la fístula rectovesical, se evidencian múltiples perforaciones en ilion de aproximadamente 10 centímetros, que se realiza la resección de eso y una iliostomía en caño de escopeta a nivel de esas perforaciones. El paciente evoluciona siempre en regular estado general, presenta a las 24 horas una dehiscencia de las heridas quirúrgicas y una fístula enterocutánea a nivel de la herida en fosa ilíaca izquierda, que es donde presentaba el ostoma distal. Nosotros en nuestro servicio y tanto en el hospital no contamos con los recursos del CIVACO, así que confeccionamos de manera casera con distintos materiales el sistema de aspiración. El paciente continuaba en mal estado general, presenta una evisceración, se vuelve a ingresar al quirófano, donde en esta oportunidad se constatan 2 perforaciones, que se realiza rafia de la misma, y se deja el abdomen abierto y contenido, con la posibilidad de un second loop. Al ingresar nuevamente a quirófano, se constata un abundante débito entérico, las perforaciones que habíamos realizado en las rafias se encontraban abiertas, y se confecciona un BAC a nivel de la herida quirúrgica mediana. Estas son algunas de las imágenes del paciente donde se puede observar la fístula y algunos de los materiales que utilizamos para realizar el sistema de aspiración al vacío. El paciente evoluciona regular a mal estado general, permaneció internado en terapia intensiva con el abdomen abierto y contenido con el sistema de aspiración, en ARM y con inotrópicos. Por una buena evolución se realiza la extubación electiva del paciente, pasa a terapia intermedia, ya con alimentación tanto enteral como parenteral, cumplió 55 días de BAC, se encontraba en un seguimiento multidisciplinario, además de los médicos, los cirujanos, médicos de nutrición y del servicio de área crítica. Este es el paciente, una foto del paciente ya de mejor ánimo, donde se encontraba tolerando la vía oral. Estas imágenes quisimos colocar para ver la evolución de cómo nos ayudó el sistema de aspiración, cómo fue evolucionando y granulando la herida, ¿sí? Como un resumen, el paciente se externó en febrero del 2020, permaneció 80 días internado. Después, luego de su externación, concurría al hospital por el servicio hospital de día para hacer nutrición parenteral
intermitente. Actualmente presentamos un paciente que está en ambulatorio, ya pasaron 20 meses desde su última cirugía, se encuentra con una buena progresión de peso. En síntesis, tenemos un paciente que está ostomizado, que presenta una ileostomía en flanco derecho, una colostomía en flanco izquierdo, que es terminal y está desfuncionalizada, y una fístula enterocutánea que se encuentra en la región periumbilical. Esta es una imagen actual del paciente, que también es una de nuestras dificultades, el manejo de la piel, del periostoma, en estos pacientes que son de alto riesgo social, además. ¿Sí? A ver, la foto. Sí. Queríamos presentarle este caso para ver qué opinan o de cómo continuar con este paciente, ya que él continúa insistiendo con la reconstrucción del tránsito. No sé qué opinan o qué preguntas tendrían. Discúlpame, yo te quiero hacer un par de preguntas porque me perdí al comienzo de la charla. El paciente se colostomizó por una MAR en el periodo neonatal y estuvo varios años, a ver al comienzo de todo, varios años con la ostomía. ¿En 9 años. ¿En qué momento se hizo el abordaje perineal o el descenso anal? No se hizo nunca el descenso anal. El paciente se colostomizó en neonatología y así vivió 9 años. Consulta porque él refería que querían que se le cierre la colostomía para poder tener una vida igual a la de sus compañeros en el colegio. Ese fue el motivo de consulta del paciente. Está bien, pero es una MAR, o sea, ¿en qué momento se hizo la cirugía de penia o demás? No se hizo. Este es un paciente que se había colostomizado al nacimiento y después se perdió el seguimiento, nunca más volvió. No se había hecho nunca el descenso, nunca la no rectoplastía y vivió Nunca se había todavía. estudiado. Nunca se había estudiado tampoco. Cuando vino por consultorio, la mamá tampoco sabía qué enfermedad le había tenido, solo sabía que le habían hecho la colostomía. Y él es abanderado de la escuela, así que él consultaba por eso, como decía Vani, que él, le molestaba el tema del olor y todo, nunca se manejó con bolsa, inclusive hasta ahora no se maneja con bolsas. O sea que en realidad la primera cirugía que él tuvo con nosotros fue la que tuvimos que remontar el ostoma porque no podíamos estudiar el distal, no sabíamos bien qué tipo de malformación anorrectal tenía. Si bien sabíamos que la continencia, que no iba a ser continente probablemente, pero como es un chico que neurológicamente está muy bien, inclusive habíamos hablado de un ostoma continente y todo para más adelante. En el momento que le hicimos el estudio, se desató esta catástrofe. Está bien, o sea, ustedes remontaron la ostomía y en adelante sucedió toda la catarata, Exacto. digamos, de necrosis y demás. Está bien. Exacto. No he entendido si haber hecho la cirugía definitiva perianal o El no. cirugía perineal no tiene No ninguna. tiene ninguna. Bien. Bueno, esta parece una de esas catástrofes que cada tanto aparecen cuando uno opera intestino. Y bueno, el origen de esto puede ser una perforación, una deserosada de intestino, y cuando empezás con una catarata y demás. Yo creo que el paciente habría que, no sé en qué momento oportuno en cuanto esté estable, pero evidentemente va a requerir una gran cirugía abdominal para reconstruir tránsito y hacer una ostomía lo más distal posible, y después habrá que plantear de acuerdo a lo que interpretemos porque seguramente que tenga una distancia larga si la fístula era vesical. Habrá que dejarlo con una ostomía lo más distal posible, y ahí habrá que charlar bien con la familia y con el paciente, sobre todo si queda con una colostomía definitiva o si uno intenta, de acuerdo a la cantidad de intestino que le quede y demás, de hacer un descenso, que se podría hacer obviamente, pero habrá que ver cuánto queda de intestino y demás.
porque la cirugía, seguramente la cirugía que viene de cierre de fístula y de unificación del tránsito para que quede con un tránsito único distal, y seguramente se va a llevar puesto parte del intestino. No le hacemos ningún favor dejando un intestino corto en periné. O sea, eso habrá que ver la cantidad de intestino que tenemos. No ahora, sino cuando terminemos de hacer la reconstrucción de todo. Porque interpreto que ahora tiene la fístula, la colostomía y una ileostomía, ¿no? Exactamente, tiene la ileostomía y la colostomía que no funciona, y toda la catarsis es por la fístula esa que está ahí como prolapsada en el centro abdominal, digamos. Está bien. ¿Y cuántos meses hace que está estable? Hace 20 meses de la última cirugía. Y está nutricionalmente bien. Y está aumentando de peso, la verdad es que es bastante difícil el manejo porque es una familia muy pobre, así que es bastante difícil, pero digamos, está aumentando y las pérdidas le permiten estar en la casa alimentándose por vía enteral exclusiva. Y evita por fístula y no por ileostomía. Por ileostomía nada, todo sale por la fístula. Y hay que buscar el momento, creo que si el chico está estable desde el punto de vista nutricional, el Sí. momento es este, porque ya ha pasado mucho tiempo. En Y tiempo hay que... estaríamos bien, ¿le parece? ¿Perdón? En tiempo ya estaríamos bien, ¿le Sí, parece? sí, sí. Viste que en los tiempos uno los patea todos los que puede, porque Sí, evidentemente si sí, entramos en agudo, los resultados no son buenos. Pero hay un sí. momento que de acuerdo a cada paciente puede ser 2 meses, 3 meses, 6 meses, de acuerdo a cada paciente son distintos, pero en algún momento hay que reconstruir todo a costa de lo que se pierda y dejarlo con una ostomía lo más distal posible. Y después de eso, si, de acuerdo a la cantidad que te hago, como comenté, evaluar el descenso definitivo, que no va a ser fácil. Porque para hacer un descenso definitivo lo vas a tener que hacer con una nueva ostomía de protección. O sea, si vos le haces una ostomía lo más distal posible, entendí que a Sí. distal ya resecaron todo. Distal no le queda Igualmente, nada, esa colostomía vendría a ser lo último que lo tiene último. de colon, sí. Por eso, de acuerdo, pero supongamos que le hicimos reconstrucción de tránsito y quedó con una colostomía. Y uno después quiere plantear un descenso. Ese descenso casi seguro lo vamos a tener que proteger con una Claro, ileostomía alta, con lo claro. cual va a ser otra fuente de pérdida de intestino. Creo que lo que hay que hacer ahora es prolijar el abdomen y ostomizar lo más distal por una ostomía, y después barajar las cartas y dar de vuelta y ver si se hace el descenso o no, de acuerdo de acuerdo a lo que quiera el paciente y de acuerdo a la cantidad de intestino que quede. Por ahí tratar de cerrar eso y que quede con la ileostomía, ¿no? Con la ileostomía y la colostomía todavía. Y habría que ver, Y o sea, después, haría todas las anastomosis necesarias para que quede con la ostomía más distal posible. ujú, O sea, la fístula parece de delgado, o sea que evidentemente va sí, a haber que hacer es de delgado porque está previa a la ileostomía. Ahí va a sí, haber que hacer una buena anastomosis, resecando la zona de la fístula y demás. Se podría ver, de acuerdo a cómo esté, si se puede cerrar la ileostomía y si se puede recuperar algo de colon derecho. El colon derecho supuestamente lo tiene bien, ¿no? sí, sí, Ustedes sí, siempre resecaron de la colostomía hacia distal. exacto. Y yo creo que habría que hacer una reconstrucción de tránsito. No lo dejaría con una ileostomía de protección si pudiese. Aunque tenga 2, 3 Mm, anastomosis, trataría de dejarlo con una, insisto, la ostomía lo más distal que se pueda, que puede ser o la bien. colostomía que está defuncionalizada en el flanco izquierdo o lo que sea, pero le dejaría una ostomía distal. Porque si lo dejamos protegido con ileostomías proximales, vamos a ir perdiendo intestino permanentemente. Claro, bien. Yo le quería consultar si alguna vez le pasó algo parecido de estudiar un paciente de estos malformados no rectales ya grandes y que se les presente algo así abdominal, porque hace poco tuvimos otra nena muy parecida, también 9 años, nunca se había estudiado. No tuvimos que remontar el ostoma, pero sí, sí hicimos el colograma distal. Tuvimos el mismo problema, gracias a Dios un poco menos, pero de oclusión más alta que no terminamos de explicar qué tiene que ver. Los dos No pacientes recuerdo así de esta edad. ninguno. No, de esto no recuerdo ninguno. Sí recuerdo pacientes que tuvieron shocks sépticos post-colostomía y post-lavado de colostomía, con evoluciones tórpidas, más que tórpidas. Pero no de necrosis. De necrosis no me acuerdo, capaz que hay alguno, pero no me acuerdo puntualmente de ninguno en este momento.
porque entiendo que se le necrosó directamente lo distal. Y debería uno, en principio, debería pensar en algo vascular, evidentemente, en alguna maniobra que lesionó parte del meso o comprimió, Se pero necrosó el distal y además el resto era una peritonitis plástica, como si hubiese sí sido lo vi. algo muy crónico que esto terminó de reagudizar, digamos. Lo que pasa es que los cirujanos pediatras estamos acostumbrados a que las perforaciones colónicas no son tan agresivas como lo son en adultos. En adultos las perforaciones colónicas son pacientes extremadamente graves. Nosotros hay veces que tenemos pacientes perforados de colon y los chicos manejan cierta estabilidad. Evidentemente los chicos son más tolerantes a estas cuestiones que los adultos. Pero este chico ya es grandecito, tiene 11, ¿no? 11 años. O sea que ya se comporta más como adulto, con lo cual seguramente le haya pasado muy mal desde el punto de vista clínico con la necrosis y perforación. Ahora, por lo que vi, tenía fibrina, porque usted lo operaron rápidamente, y lo que se ve es como una cuestión de varios días de perforación, porque tenía fibrina franca y demás. Sí, inclusive todo lo que era la bolsa rectal estaba como algo, un proceso crónico, ya como deshecha. La verdad que fue bastante raro. Y en esa cirugía, en la de la peritonitis, que decimos que era como una peritonitis plástica, costó un montón hacer la enterolisis porque realmente era todo el intestino pegado. Después charlamos con la mamá y ella dice que tenía como episodios de distensión abdominal, que asumimos nosotros que pueden haber sido suboclusiones, pero tampoco explicamos bien por qué, digamos, siendo que su única cirugía había sido la colostomía nomás. ¿Ustedes el procedimiento que hicieron en la primera cirugía, cuál fue? ¿Fue el remonte, estudio y qué más? Hicimos una citoscopía, Sí, remontamos el ostoma distal, o sea, en realidad lo que hicimos fue sacarle la cicatriz nomás que tenía ahí, está bien. pasamos la sondita y hicimos el colograma distal. Y no hubo ninguna fuga ahí. No vimos fuga, no vimos nada raro, inclusive vimos el intestino del ostoma distal bien, digamos, lo que se remontó, no tuvimos ninguna, ni nos dio duda para nada. Y a las 48 horas cuando vuelve, eso ya tenía un olor putrefacto, totalmente necrótico. Y las únicas dos causas que se me ocurren son o una perforación inadvertida de la bolsa, como si fuese un pouch, que bueno, no se documentó, pero que podría haber sido, o alguna cuestión vascular, porque no hay otro motivo. Bueno, acá pregunta, también comenta el doctor Cirol, el tema del contrastado ahora para evaluar qué trayectos nos queda entre fístula y ostomías, si hay presencia de estenosis. Y bueno, también comentaron, doctora Braverman, el tema de dejarlo con ostomas más distales y si planteamos el descenso, dejarle con ileostomía de protección. Hola, Soledad Romero habla. Hola, Sole. No, ¿cómo estás, Enrique? No entendí bien qué quedó de distal, o sea, de lo que sería la ostomía que ustedes remontaron. ¿Le quedó algo de bolsa rectal distal o no le quedó nada? Actualmente, doctora, no tiene nada de bolsa distal. O Nosotros sea que resecamos y cerramos la fístula. está cerrada la Sí, fístula rectovesical porque no tiene exacto. más. O sea que Exacto. lo que deberían descender es la colostomía actual. Claro, Ok. llegado Sí, el momento deberíamos descender. pareciera que si la idea es hacer el descenso en algún momento, debería tener una ostomía lo más distal posible, pero dejando una longitud suficiente de colon para descenderlo y no tener que volver a entrar a la panza en el momento de hacer el peña, digamos, porque si tienen que reingresar a la panza para volver a hacer otro ostoma, pareciera que hay que, como dijo el Vasco, reconstruir todo lo abdominal y dejar una ostomía lo más distal posible, pero dejando algo de longitud de colon para descender, que no es nada fácil. Difícil su pacientito. Sí, yo igual, ¿cómo te va, Soledad? Lo que pasa es que Bien, si bien. haces una ileostomía y dejas distal el colon para descenderlo, que ya va a estar desfuncionalizado desde no sé cuándo, porque está desfuncionalizado casi desde hace, creo que 20 meses dijeron, o muchos meses,
Yo por ahí la ostomía la haría distal, 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 porque aparte no sé si lo vamos a descender a este paciente, porque tiene evidentemente un trayecto perineal largo, porque la fístula era vesical. Claro. Por ahí dejaría, a pesar de que tengo que entrar de vuelta al abdomen, para hacer la ostomía de protección, para después de que se decida o no hacer el peña definitivo. Para no, si no me quedo, dejaría el segmento distal desfuncionalizado, que no es bueno tampoco para el descenso, y que no está ni siquiera decidido el descenso todavía. Claro, sí. Porque por algo este Yo paciente lleva 11 años sin descenso, por lo social entiendo. obviamente, pero digo, yo recuperaría todo el intestino posible, trataría de que se nutra, entiendo que está con algo de asistencia parenteral domiciliaria, con lo cual me parece ideal que logre alimentarse. ¿Perdón? Ahora ya no, Doc, tuvimos ahí Ahora un ya no. intermedio en el que iba y recibía nutrición, pero Está ahora ya está todo enterado. Está bien, bien. Sí, Por claro, eso lo más yo creo que lo probable es ideal que si sería no, eso. claro, lo que vos decís es que si no, no va a tener el descenso, lo más lógico sería que su ostoma distal sea la colostomía y punto. Exacto. Y si llegaran a plantear el descenso, sería hacer el descenso y una nueva ileostomía, ¿o no? Exacto. Ok, Sí. abordar de nuevo la panza. Sí, de acuerdo a la decisión Es como la opción más segura desde el punto de vista nutricional y todo eso para el chico, porque las ileostomías evidentemente no las está pudiendo manejar nutricionalmente y Ahí como puso dermatológicamente. la doctora Romina, la decisión esta de descender o no descender es lo que más también nos está costando. Si bien la mamá le cuida y todo, ella como que deja mucho en manos nuestra que la decisión esta. Nosotros sabemos que él no va a ser continente, y la verdad que es una decisión difícil. Por supuesto que ahora lo único que queremos es que engorde y poder solucionarle la fístula. Y no sé de qué basarnos para descenderle o no. ¿Cómo ¿Tiene tomamos esa malformación decisión? sacra? ¿Cómo? ¿Malformación sacra tiene? No tiene coxis. No No tiene. pusimos las fotos del índice sacro porque la verdad que las placas son malas ya en la computadora, en la foto quedaba peor, pero el índice sacro da mucho menos de 0,4. Está bien, Así que creemos que no va a ser continente. está bien. Porque Acá, encima después no faltaría el Resonancia ostoma, ¿no? perineal no tiene, ¿no? No, no. Pero podríamos pedirle una resonancia. Es un periné virgen, o independientemente Sí. que el índice marca un pronóstico, es un periné virgen todavía. Yo no estaría tan seguro si va a ser incontinente. Obviamente que es un bacter y tiene un índice malo, y por ahí habría que evaluar con una resonancia si aporta en algo de la musculatura, pero no lo asumiría Bien, como que va a ser incontinente. Nunca se trató todavía la malformación anorrectal en sí. bien. Aparte, con respecto a eso, inclusive si tiene un mal índice y descienden y no es continente, hay opciones como los enemas anterógrados para mantenerlo limpio, y ustedes recalcan que el nene está bien neurológicamente y es muy vivo, digamos, es abanderado y Sí, podría él es entender abanderado. bien cómo realizarse la limpieza. Sí. Bien. Le vamos a pedir entonces la resonancia, por ahí nos ayuda como también para tomar la decisión, ¿no? Sí. Un dato más, no es que sea segura, pero es un dato más. Sí. bueno, también comentó el doctor Ninamango en el chat que posiblemente si el desencadenante fue infeccioso, podría haber sido esa bolsa ciega que está comunicada a la vía urinaria como caldo de cultivo, sería una opción. No sé si algún comentario más, si no podemos pasar a otro caso. Buenísimo, gracias doctora Ror. Enrique, un Sí. cachito, yo lo único que quería volver a lo que ustedes dijeron. El chico fue a la consulta porque no quiere la ostomía. O sea que por ahí eso les ayuda en la decisión, tal vez, con si tiene el medio adecuado, si no es continente, como decía el Vasco, porque al fin y al cabo puede serlo, tiene otras opciones para no tener una ostomía. O sea, no es lo mismo una ostomía que tener un botón o un dispositivo para hacer enemas. Así que en realidad por ahí
esa fue la consulta del chico, así que para tenerlo presente, digamos. Sí, Doc, encima pasamos de eso a ahora tener que hacerle varias cirugías para volver al inicio otra vez. O sea Sí, que bueno, es pero esto bastante, era pero bueno, evidentemente sí, sí, inevitable. sí. Y nos ha pasado alguna vez que los retoques de las ostomías, que parece un retoquecito, la verdad que es una zona contaminada y pueden llegar a tener esta, más allá de lo que decía Nina Mango, que también está la bolsa esa ahí con gérmenes acumulados, ¿no? Pero bueno, las ostomías siempre son un desafío. Por eso para hacerlas y para deshacerlas no es tan fácil. Re lindo el caso, Bueno, gracias. buenísimo. Pasamos con el doctor Casielo, con el tercer caso. ¿El doctor está? Ahí va. Ahí estoy. ¿Ahí me escuchan? ¿Se escucha? Sí, ahí se escucha y vemos pantalla. Dale, buenísimo. Bueno, mi nombre es Francisco Casielo, yo soy concurrente de cirugía pediátrica del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, de la ciudad de Rosario. Vamos a presentar en esta ocasión un caso de un paciente de sexo masculino de 8 años de edad, que previamente sano, no tenía ningún antecedente patológico ni personal. Ingresó a la guardia de otro hospital de una localidad vecina, acá en la ciudad de Rosario, con una herida cortopunzante abdominotorácica, perforante, secundaria a caída de altura en una alcantarilla. Esta es la foto de la alcantarilla, estaba jugando con los amigos, se fue para atrás, cayó aproximadamente 1,5 metros, y adentro de esa alcantarilla había algunas ramas que habían puesto los vecinos para que vieran, digamos, los autos, la gente que conducía, para no chocarla. Bueno, lamentablemente el chico cayó en esto y tuvo esa herida perforante. Ingresó hemodinámicamente estable, tenía un enfisema subcutáneo generalizado, hipoventilaba en el hemitórax derecho y tenía una herida cortante a nivel del flanco derecho, ingresaba a la cavidad a nivel de hipocondrio, o sea, biselaba hacia arriba, con un abdomen con defensa generalizada. Le solicitaron un laboratorio, el laboratorio tenía movimientos de las enzimas hepáticas, el resto está dentro de los parámetros normales. En ese momento decidieron ingresarlo a quirófano, hicieron una laparotomía exploradora, lavaron la cavidad, hicieron control de hemostasia y constataron a nivel del diafragma derecho una brecha de aproximadamente 3 centímetros que fue rafiada, y a continuación le colocaron un tubo de envenenamiento pleural. La laceración hepática se encontraba a nivel del segmento 4 y en ese momento no tenía sangrado activo, así que solamente evacuaron, digamos, el hemoperitoneo que tenía inicialmente, lavaron profusamente, y al no constatar sangrado, lo único que hicieron fue colocar un espongoxtán en la zona lacerada, bien superficial, y colocaron un drenaje al Morrison. Colocaron el tubo de envenenamiento pleural, como les decía, y obtuvieron inicialmente 50 mililitros hemáticos. Ahí es derivado a nuestro hospital, a la unidad de cuidados intensivos, quedó internado por 24 horas, inició antibiótico terapia con piperaciclina, tazobactam y clindamicina, y se le solicitó una placa de control donde se veía el pulmón expandido, y bueno, ahí se nota el enfisema generalizado que tenía. A las 48 horas del postoperatorio comenzó con débito bilioso por la herida mediana, y ahí sí ingresó a quirófano a nuestra institución. Se constató un coleperitoneo bastante importante. Una vez lavada la cavidad, a nivel del segmento, entre el segmento 4 y 5, se vio la brecha de la laceración hepática, con algo de débito, se constataba débito bilioso, pero no se pudo visualizar, digamos, ningún conducto de jerarquía. Así que en ese momento se decidió realizar una rafia a nivel superficial del hígado. Se colocó un drenaje al lecho y después quedó un drenaje subcutáneo que
se había, digamos, formado como un puente a partir de la pérdida en la cirugía previa. Pasó a terapia y estuvo durante 48 horas, y en ese tiempo, por los drenajes, vinieron aproximadamente 200 mililitros biliosos. Entonces, en ese momento se decide realizar una CPRE, que de nuevo esto no se realiza en nuestra institución, el paciente es derivado, y en ese momento, bueno, al hacer la CPRE, se constató una papila a nivel de la segunda porción duodenal, que era normal, la vía biliar extrahepática fina, de 2 o 3 milímetros, y fuga de contraste a nivel de los ramos del conducto hepático derecho. Ahora podemos ver una imagen. Se realizó la papilotomía y se colocó un stent biliar de 7 French de 7 centímetros de longitud. El stent era un stent plástico. Acá se puede ver los ramos, digamos, de la rama hepática derecha con toda la fuga del contraste. Esta es una imagen donde se realizó, donde podemos ver la papilotomía, que se hizo una papilotomía bien amplia. Y a continuación de ello, como vamos a ver, se le colocó el stent plástico. Posterior a la colocación del stent y la papilotomía, el paciente, bueno, regresa, obviamente a cuidados, a terapia, y a las 24 horas pasa a sala general. Comenzó con nutrición parenteral total, el débito por los drenajes dejó de venir, era escaso a nulo, se decidió retirar el tubo de drenamiento pleural, y al quinto día de la segunda cirugía presentó un registro febril. Ahí se rotaron los antibióticos, se pidió una ecografía abdominal de control, donde informaba esta imagen ecogénica de 1,5 por 0,9 centímetros, que en ese momento lo informaban como un hematoma, pero siempre con la sospecha de que podía ser un biloma. Al 10º día del postoperatorio, el paciente continuaba febril, se recambió el acceso venoso central, rotó el esquema antibiótico, y se le solicitó una tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Esta es la imagen, digamos, la única imagen la última, digamos, de control, donde se ve estas colecciones, un segmento medio subhepático y otro intraparenquimatoso, que en realidad se corresponde con el sitio de laceración. De nuevo, acá por tomografía informado como hematoma, pero nosotros consideramos que es un biloma. Ahí están las imágenes coronales, y ahora cuando vaya más hacia posterior vamos a ver el stem, que se ve perfectamente. Bueno, posterior a esto el paciente no repitió registros febriles. A los 12 días del segundo postoperatorio, como los drenajes seguían sin débito, se decidieron retirar, y completó un esquema antibiótico por 14 días. El paciente actualmente está asintomático, está tolerando dieta. De hecho, el día de ayer se le dio, digamos, una alta transitoria, y se decidió que en 2 semanas se realice una resonancia de control para ver el estado de esa colección intrahepática, y en base a eso evaluar el retiro del stem. Entonces, a partir de esto, quizás surgen algunas preguntas que nosotros nos íbamos haciendo. Si, por ejemplo, inmediatamente posterior a la segunda cirugía deberíamos haber hecho la CPRE sin esperar, digamos, a tener un débito bilioso por los drenajes. Y después preguntar también, en la bibliografía dice entre 3 y 8 semanas aproximadamente la colocación del stent. Nosotros tenemos pensado más o menos un punto intermedio, 6 semanas, obviamente, que depende de lo que dé la resonancia. Pero bueno, si han tenido experiencia en el manejo de esta patología, de los biliomas, que quizás no es tan frecuente.
Si me permiten, nosotros tuvimos un caso muy similar, pero muy similar. Y por eso recién preguntaba en el chat, porque la verdad es que nosotros lo resolvimos también de forma bastante parecida, pero no se colocó stent, simplemente con la papilotomía. La verdad es que la evolución fue lenta. Lo que sí, fue buena, lo que sí debo decir que fue más lenta. A mí me llamó la atención lo rápido que dejó de dar el tubo de drenaje. A nosotros nos siguió dando el drenaje abdominal durante bastante tiempo y después sí fue disminuyendo y la verdad es que la resolución fue muy buena como la de ustedes. Pero me llamó la atención lo del stent, quizás sea una práctica habitual que nosotros no hicimos y habría que tenerla en cuenta. Sí, eso, ¿cómo está Guillermo? Eso, de hecho, en la bibliografía está bastante discutido, pero en los últimos papers, de hecho, lo aconsejan porque ayuda, no solo, o sea, con la papilotomía uno disminuye la presión, pero bueno, el stent también ayuda a evacuar, entonces disminuiría más la presión, digamos, intraductal. Pero bueno, eso también está en discusión. Históricamente, previo a la masificación de la CPRE, estos pacientes iban todos a drenaje biliar intraoperatorio en la cirugía. O sea, colestectomía con la angiografía intraoperatoria, tratar de resolver en el momento la fuga y dejar drenada la vía aérea, la vía biliar, la costumbre de la vía aérea, dejar drenada la vía biliar haciendo una colangio intraoperatoria. Lo que pasa es que vos podés discutir qué es menos invasivo para el paciente, si dejarlo con la vía biliar drenada, que insisto, en traumatismos graves hepáticos está indicada, o si hacer una CPRE posoperatoria con o sin colocación de stent, porque tampoco es inocuo una CPRE, es un nuevo procedimiento, los riesgos que todos conocemos de la CPRE y demás. Pero me parece que si la pérdida biliar era tan grande intraoperatoria, yo le hubiese hecho un contraste intraoperatorio y tratar de resolverlo intraoperatorio. La fuga biliar me refiero, y dejarlo drenado, obviamente, la vía biliar, ¿no? Pero eso también está discutido, y se empezó a discutir mucho después de que se masificó la CPRE. Cuando no era tan habitual la CPRE, menos en pediatría, y una de las pocas opciones que tenía era drenar vía biliar. O sea, contraste, tratar de hacer una rafia de lo que pierda, y como en una patectomía, digamos, como cuando haces una colangio en una patectomía, y dejar drenar, obviamente, por tiempo variable, por tiempo a discutir. Que nunca es poco. Nunca es poco. Una vez que decidís drenar la vía biliar, no es 3 días. O sea, la dejás drenada un mínimo de 15 a 20 días. Bien. A mí me parece genial que lo presentaste fantástico, lo resumiste bárbaro, pero hay que vivirlos a estos pacientes. En el día a día siempre es un dolor de cabeza y ir tomando decisiones todos los días. Muy buen caso, muy buen caso. Me gustó. Sí, el concepto de traumatismo hepático grave, porque pocos están capacitados, no me incluyo, en hacer una hepatectomía en agudo. Y hay pacientes como estos que pueden requerir una hepatectomía en agudo, porque este paciente se resolvió y muchos pacientes se resuelven, pero me acuerdo del hospital hace poco tiempo que vino a derivar un paciente que estaba estable totalmente, que lo habían mandado paqueado, con una lesión hepática similar a esta, no muy grave, pero que no pudimos reconstituir la vía biliar adecuadamente, y terminó con una hepatectomía en agudo, o en subagudo en realidad, porque ya venía derivado y operado, pero claramente si uno puede diferir la realización de la resección hepática para centros que tengan experiencia en hepatectomía, que claramente no todos los cirujanos pediátricos tenemos experiencia en hepatectomía y mucho menos en agudo, paquear o resolverlo agudo y consultar o derivar al paciente a centros que puedan hacer, que no son tantos hepatectomías, es una muy buena indicación, porque si no uno termina lesionando más de lo que corrige. Tal cual. Buenísimo. Hay varios comentarios en el chat